Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Desconexión, el podcast en el que de la A a la Y todo vale para hablar, con Álvaro y Yago. Pues buenas, estamos aquí una vez más en el podcast y esta vez hemos traído a 3 invitados. A falta de uno hemos traído a 3, porque sí, porque queremos y podemos, ¿verdad, Álvaro? Sí, además todavía nos cabe uno más en las pantallitas, así que estáis todos invitados por si queréis venir a alguno más. Aquí eso, que se note que es un programa cercano en el que todos podemos participar. Y bueno, voy a empezar a presentarles. Pues la primera, bueno, el primero de todos que veis es Álvaro, ¿vale? Para el que no le conozca, pues ya le pone cara. Ya podéis pegarle. Pues la siguiente es Marta. Simplemente compro un papel, ¿eh? El siguiente es Rubén. Buenas. Y a mi izquierda tenemos a Manuel. Hola, buenas, ¿qué tal? Y bueno, pues los 3 son enfermeros y pues nos van a contar un poquito su experiencia durante el confinamiento del COVID, ¿vale? Así que, pues bueno, Álvaro, ¿quieres empezar a preguntar? Sí, por supuesto. A ver, lo primero de todo, los horarios que habéis tenido, es decir, vuestro día a día, ¿cómo era? ¿Ha sido muchísimo más ajetreado? ¿Los horarios habéis tenido que hacer muchas más horas? ¿Los turnos? ¿Cómo ha sido? ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, yo mismamente. A ver, a mí realmente horas de más, tampoco es que hayamos tenido horas de más, porque yo trabajo en diálisis y al ser un servicio especial han intentado reforzar plantilla, entonces hacíamos como las mismas horas, pero sí que nos han cambiado los horarios. Para no coincidir en los vestuarios, nos han metido a nosotras media hora antes, entonces en vez de entrar a las 8, llego a las 7:30, sigo entrando a las 7:30. Llevo así como 3 o 4 meses, que quieras que no, pues es más durillo. También sales media hora antes, que lo agradeces, pero madrugas más. Y Rubén, ¿tú cómo lo has tenido? Yo- Estás en el hospital, ¿no? ¿Cuál? Sí, Estabas en el hospital, vale. sí, yo lo único estuve las 2 primeras semanas, bueno, se me acabó el contrato, se me acabó en febrero un contrato. Y hicieron uno en urgencias, estuve 2 semanas mientras todo estaba un poco desorganizado y así, y luego me pasaron a una planta de hospitalización que fue de COVID. Y nada, las horas yo creo que las mismas, porque se reforzaron las plantas que eran de COVID, porque hay que trabajar más en equipo que individual. Y eso, entrando más antes, que también como Marta, a las 7:30, saliendo más tarde. Y lo único era los primeros días la desorganización que había y todo eso. El resto, pues, nada, trabajo. Y bueno, tu tuyo es un caso más especial, ¿no? Tú ibas por tu cuenta prácticamente, por libre, ¿no? Yo sí, me contrataron para atención domiciliaria a teóricos positivos o positivos de COVID y en teoría, pues turno de mañanas, de lunes a viernes de 8 a 3. Eso era la teoría, porque las primeras semanas era un descontrol, una cantidad de pacientes abusivas y algún día llegando a las 5 de la tarde a mi casa. Por suerte, como nosotros metíamos las horas en un programa especial, todo eso te lo pagaban sin problema, los extras, y no había ningún tipo de complicación. Y la gente, cuando ibais a los domicilios, sí que la mayoría de los casos sí que eran casos graves o había mucha gente que no, que eran Pues, leves o... Pues la verdad que ahí tenemos dos vertientes. La mayoría sí que eran casos graves, casos diagnosticados de positivos, sobre todo mucha gente que había estado en las UCIs durante un tiempo prolongado. Y claro, al no cambiar, no hacerles cambios posturales, se forman numerosas úlceras sacro, talones y todo eso de haber estado igual unos 10-12 días en la UCI. Y luego tenemos otro problema de, digamos, mala praxis profesional, que es quizás gente que diagnostica, por ejemplo, ven un síntoma de una fiebre puntual, digamos 37,1 un día, y por miedo a tener que ir a ese domicilio a ver ese paciente, lo diagnostican como coronavirus. Con lo cual, siendo una única persona que era yo, pues mucha más carga de trabajo y por eso esos horarios tan tremendos al principio de meter 1 o 2 horas más. Sí, la falta de desorganización porque pillaba a todo el mundo de nuevas, ¿no? Lo que fue. ¿Los turnos coincidíais con las mismas personas? ¿O sí que ibais rotando y cada vez teníais otros compañeros? Yo, bueno,
Nosotras trabajamos por turnos, el turno de mañana suele ser el mismo y el de tarde también, excepto algún cambio puntual que haces con una compañera o tal, yo creo que más o menos sí que he estado con las mismas compañeras. A ver, estamos en 3 salas, entonces igual un día trabajas con una y al día siguiente trabajas con otra, pero en el mismo turno igual sí que somos las mismas 10. Vale. Yo rotatorio, es más o menos, hay rotatorios de mañana y tarde y mañana, tarde y noche. Y al final, como te pille, sí que son las mismas de la planta de siempre, pero al final, como te pille la rotación. Eso. Claro, es que técnicamente lo suyo habría sido que hubieseis hecho los mismos turnos con las mismas personas, ¿no? Para bajar las probabilidades, ¿no? Otra duda. Uy, No sé. estamos teniendo un fallo técnico. Se nos ha desconectado una persona. ¿Qué opináis de la...? Espera. Vamos a hacer una pequeña pausa y... Ah, mira, pues no. Hombre, Aquí la vamos tenemos. siguiendo y ya se conectará. No, hombre, sobre pero la esperamos, coño, la esperamos, no jodas. Hola, perdón, problemas técnicos, no sé qué ha pasado. Nada. Ya estás aquí otra vez. No te vemos, Marta, no te vemos. Oye. Mierda. Vale, ahora. Mira, qué ¿Por qué nos bien. deleitas con tu... Ahora, hoy. Ahora, En directo. Cosas del riguroso grabado, que realmente podríamos grabarlo otra vez, ¿eh? No, que es Claro. directo. El directo y el directo. Falso directo. Como a mí, yo es que lo digo como Noemí, la de OT, el riguroso grabado. ¿Así? Muy bien, Yago. ¿Qué daño ha hecho OT en este país? A la menudo Otro día ataque. hablaremos. Bueno, no nos desviemos del tema. Que a mí me gustaría preguntaros una cosa. ¿Qué medidas de prevención habéis tenido en vuestros trabajos? O sea, ¿cómo lo habéis llevado? Porque me imagino que no trabajabais igual que antes. Pues no, a mí, por ejemplo, pues nos han puesto las máscaras de protección, estas que agobian mogollón de la cara, que ya las tendríamos que tener antes para salpicaduras de sangre y tal, que es muy común. Pero bueno, ahora la tengo todo el rato, la máscara de protección, la mascarilla quirúrgica también, que antes era parcialmente, ya los pacientes también, aparte de la distancia, que tengo las manos destrozadas aún más por el gel hidroalcohólico y eso, bueno, distancias y incluso separarte de tus compañeras para el desayuno. Muchas veces te tomabas el café con la otra al lado y ahora solo podíamos estar pues 2 o 3 en la misma sala. Yo, lo mismo con el EPI, que en el hospital, a mí en principio en la planta no me ha faltado nunca nada, ni mascarilla, ni guantes, ni gafas, ni batas. Pero bueno, lo que pasa es que antes trabajabas más a tu bola, te sacaba la medicación, ibas tú hacia la ronda, y ahora hay, digamos, como una zona limpia y una zona sucia. Y los de la zona limpia no pueden entrar a las habitaciones y son los que están sin cambiar. Luego te pones tú el EPI entero y tienes que ir por las habitaciones, dependiendo, digamos, un poco de los que se quedan en la zona limpia para pasarte todo. Y nada, sí, lo mismo, ducharme al final del turno, el gel hidroalcohólico para las manos, que no es muy bueno, y así. Vale. Nos han ido cambiando de marcas, los guantes, Sí. que a veces no estaban homologados. Pues bueno, detalles. Sí, es que eso era una de las preguntas después. Otra pregunta, vale. Pero vamos a ver, Toyos, qué medidas tomaba. Yo igual, un equipo de protección individual, doble par de guantes, mascarilla y gafas para cada paciente exclusivo. Vale. Y O sea, lo mismo, yo no he tenido nunca problema de que me haya faltado de nada. ¿tú nunca has tenido ese problema? No. Vale. Y, Lo único o sea, es lo mismo, que iban cambiando marca de guantes, marca de mascarillas, pero por lo demás, ningún problema. vale, y o sea, y tú además has dicho que usas uno para cada paciente. Sí, ¿Y vosotros? eso es. ¿Vosotros cuando decíais, pues esto ya lo tengo que tirar? Los guantes yo me los cambio siempre entre paciente y paciente. Vale. Y yo, Pero, claro, lo que hacíamos es, uno se cambiaba y te estabas como 3 horas o así con el EPI y hacías toda la ronda por todos, como son todos pacientes COVID positivos, hacías toda la ronda por la planta. Te cambiaba los guantes, que llevas doble guante, pero nada, el resto con el EPI puesto. A mí me gustaría preguntaros sobre los tests, que ha habido muchísima polémica. ¿Qué opináis? ¿Eran útiles los que se han hecho? ¿No han sido útiles? ¿Eficaces? ¿Mejorables? ¿Qué opináis?
Hombre, los que nos han hecho a nosotros, yo personalmente nos han hecho la PCR, que es la más efectiva para saber si tienes el virus o no. Y ahora para saber si le hemos pasado o no, en el hospital sí que nos han hecho la serología, o sea, lo de que te pinchas y al final ves si tienes anticuerpos o no contra el COVID. Y yo creo que eran las más efectivas dentro de lo que cabe, pero es verdad que en el hospital también, por lo que he oído, ha habido las del pinchazo en el dedo que eran bastante menos eficaces. Y prueba rápida, sí, pero yo creo que no ha habido tanto. O sea, a mí al menos personalmente no me ha tocado. A mí me hicieron primero la prueba tan rápida del dedo, que es un pinchazo del dedo como una prueba de la glucemia, que te pinchan en el dedo, sale una gotita de sangre y te lo ponen, que no sé si tiene un 60% de fiabilidad, que al final es el que menos va. Y luego me hicieron la PCR, que esa sí es para saber si lo tienes en el momento, y también la prueba sanguínea, el ELISA. Yo igual, a mí me hicieron test de anticuerpos, que depende de dónde lo leas, le dan una fiabilidad distinta, desde el 60 al 93%, nunca sabremos la verdad. Me hicieron la PCR, que esa es la más efectiva, y también la serología, que es el ELISA. Pero claro, yo creo que a los sanitarios nos lo deberían hacer con mayor frecuencia, no una única vez. O sea, solo os lo hacen una única vez. En mi caso, por ejemplo, sí, fue a las 3 semanas de empezar a trabajar, que si dices que si lo has pillado el primer día ya has contagiado a todos. Yo de momento una vez y fue a los 3 meses. O sea, a los 2 meses casi de... ¿Tú te la hiciste a las 3 meses de estar allí? Sí, a los 2 meses, yo creo, 2 meses y medio pasaron hasta que nos lo han hecho del hospital. Si se muere, estaba en COVID. Ya, no pasa nada. Ya está, no pasa nada. Para adelante con la vida. O sea, Bueno. Imaginad si los sanitarios, que somos la primera defensa contra esto, estamos así, imaginaros la población en general. Claro, claro. Y ha habido hasta 50.000 sanitarios y subiendo infectados, pues hazte una idea de lo que ha podido pasar de por medio. O sea, bueno, esto ya es un poco a toro pasado, pero vosotros ahora es cierto que tenéis ya la información. O sea, en vuestros puestos de trabajo, bueno, ya lo habéis dejado más o menos claro. Hago un segundo. Dime. Antes de terminar con los tests, a los fallecidos se les hacía la prueba de los tests, ¿no? ¿O eso se decía en la televisión? ¿Es verdad Sí. o es mentira? Yo doy fe que a bastantes de los fallecidos, sobre todo los de residencia, se le han hecho la prueba y horas después de estar fallecidos todavía daban positivo. Pero claro, No sé si a todos o a qué porcentaje, pero que se hacían, sí. Pero es que ese positivo que das es poco fiable, ¿no? Porque puedo darlo yo y haberme muerto de otra cosa que no sea del coronavirus. Entonces, en el fondo lo que ha hecho es incrementar el número de muertos. Es que eso ya es como lo hayan contado en cada país, porque, no sé, ves que en países han contado solo los que han fallecido por coronavirus, aquí si cuentas los abuelillos, que es que al final es muy jodido. El contagio que han hecho en cada país sí que es un poco complicado. O sea, porque también había algunos que no contaban si no se morían en el hospital. Aquí, por ejemplo, sí, pero eso, lo que dice Rubén, una abuela de 100 años, pues, a ver, lo siento, pero aparte de coronavirus suele tener otras cosas. Entonces, Es que vamos a ver, digamos que este virus acentúa otras dolencias que tengas previamente. Por ejemplo, una persona con bronquitis crónica le entra el coronavirus y tiene 60 años o más, pues lo lógico es que pueda fallecer. ¿Y ahí qué contamos? ¿La bronquitis o el coronavirus? Pero también yo te hago otra pregunta. Tú dices que por esa razón los fallecidos puedan ser menos. Pero claro, si no hemos hecho pruebas, ni siquiera todos los sanitarios, toda la gente que ha fallecido no se sabe muy bien el por qué, podría ser coronavirus. Sí, claro, sí, al final puede haber el doble de muertos. Estamos en las mismas. Que podría. Ya te dejo ya, José. Pues espérate que se me ha olvidado. Lo miraría en mi... no, es que no los tengo... Chuleta, la chuleta. Espera, el guión. El guión. Ese que me hago para todos los programas. Y me lo hago para todos y cada uno, ¿verdad? Bueno, seguimos rigurosamente. Hombre, por supuesto. entonces... Espera, que me he acordado. Espérate, coño. Calla un poco, dame tiempo. ¿Qué pasa? ¿Te cobran por grabar o qué? No, es que tengo más preguntas, por tanto, si vas a hacer aquí unos silencios incómodos, pues te lo rellenaba yo. A ver, que un poco al toro pasado,
¿Vosotros creéis que la gestión en vuestros puestos de trabajo ha sido efectiva? En diálisis considero que sí, porque los nefrólogos sí que estuvieron bastante al tanto de lo que pasaba en China y en Wuhan y en todas, bueno, leyeron estudios, revisiones, la leche de cosas para ver cómo podía afectar en diálisis y sí que tomamos medidas pronto. O sea, si empezó todo la alarma el día 13, nosotros creo que a principios de mes ya teníamos pues las medidas, las distancias, les teníamos a ellos a los pacientes más controlados. Yo creo que en diálisis, dentro de lo que cabe, sí. Luego eso, la falta de pruebas ha hecho que hagamos las pruebas a los pacientes más tarde, por tanto, pues igual se ha podido infectar alguno más o alguno a otro, o bueno, pero dentro de lo que cabe, ni tan mal. Yo en la planta, vaya, las 2 primeras semanas, mucha desorganización, porque no sabía nadie, no había quien mandase fijo. Un día te hacían una cosa, otro día te cambiaban algo del protocolo, otro protocolo, cada día un protocolo diferente. Al final ya sí que se organizó un poco más y con sentido común sí que se sacó adelante, pero hubo ahí un par de semanas que fueron mucha desorganización. Yo igual, lo de los protocolos, que incluso el mismo día te iban cambiando la forma de hacer las cosas. Y en cuanto a si se ha gestionado bien, no sabría qué decirte, porque verdaderamente quien lo gestiona es en este caso la comunidad autónoma, quien manda a quién se les hace primero los tests, a quién se puede esperar más, a quién no es necesario. O sea, en realidad no lo gestionamos nosotros. Sí, pero bueno, al fin y al cabo, en los puestos de trabajo se puede tomar medidas dentro de lo que es tu puesto de trabajo, ¿vale? Las distancias, el tener el gel para lavarte las manos, usar guantes, eso ya depende un poco de, bueno, cómo se haya ido. Cada servicio y tal, pero a nivel hospitalario Sí, también sí, es sí. verdad que cambiaban protocolos, cambiaban material, y a medida que cambiaban material, porque igual no había material, volvían a liar la cabeza un poco con los protocolos, como dice Rubén. Voy a cada servicio, pues Sí, eso sí, en cuanto a medidas de seguridad, mascarilla, guantes, gel hidroalcohólico, eso sí, sin problema, respetando todos al máximo. Vale. Yo quería preguntaros también sobre las residencias. Es decir, en las residencias ha habido bastantes fallecidos y se ha dicho sobre... Bueno, claro, mi duda es, han estado trabajando todas las personas y todo, es decir, todos los trabajadores de las residencias. ¿Deberían haber hecho meter trabajadores interinos en vez de estar trabajando todos, que hubiesen trabajado solo el personal estrictamente necesario y que viviesen allí con el resto? ¿O no lo veis algo muy influenciable para todo lo que... Bueno, te contesto yo si quieres. En una residencia nunca hay el personal imprescindible de primeras. O sea, tú en las residencias que mejor funcionas tienes igual un enfermero para 50 pacientes. Yo, por ejemplo, he ido a sacar analíticas a algunas residencias y había una enfermera para 200 pacientes. O sea, imagínate. Eso es el problema, que el sistema sanitario no funciona. Se necesita más personal. ¿Y les meteríais como interinos o no sería algo básico o imprescindible? Hombre, si es una enfermera, claro, obviamente no tiene problema. Eso no tiene problema. Pero... Es una decisión... Es que ahí... difícil. Yo creo que si te dan las medidas adecuadas de EPI, que si trabajas con seguridad no te hace falta quedarte ahí a vivir con ellos. No sé, que es como en el hospital. A mí nunca me ha faltado la bata, la mascarilla. Pues puedo ir relativamente tranquilo a casa. Pero en las residencias, yo conozco casos de que saben que es un caso positivo y les han hecho entrar, pues dicen, con 2 mascarillas quirúrgicas y hacer cambios posturales y pues cómo no vas a pillarte el virus. No sé. En la residencia sí que ha sido... primero, luego ya... Eso es que... Lo que dice Rubén, siempre y cuando te den el material necesario no sería imprescindible. Si no, sí que sería imprescindible. Pero que se pueda hacer por recursos, no lo creo. Pues vale. Nada. Tengo otra pregunta. ¿Otra más? La última.
Pues tengo tres No, más. la última. Elige bien tu pregunta. Elige bien, es la última. Es muy pesado, Álvaro, muy ¿Te das cuenta, pesado. Diego? Es que tus vacíos, es que los vacíos que has hecho me estás jodiendo. Que te mis calles un preguntas. rato. ¿No ves que estás perdiendo tiempo en vez de preguntar? Elige una Vale. pregunta, una, que eres muy pesado, que ya están cansados de ti. Bueno, vale, la siguiente la guardo para el otro, que me vale. Vale, ¿cómo es fundamental? Ha habido muchísima crítica sobre Madrid, se tendría que haber cerrado antes, tal cual. ¿En serio creéis que ha sido tan fundamental el haber cerrado Madrid un poco más tarde de lo lógico? ¿En serio ha sido tan problemático? ¿O se le ha dado más? A ver, es que esto hay que dar marcha atrás. Lo primero es todos los eventos que ha habido, conciertos, eventos deportivos, todo eso, ya a partir de, digamos, mitad de febrero, de haberse celebrado, se tendrían que haber celebrado sin público. Y igual que la manifestación del 8M, no se tenía que haber producido, pero claro, si permites todo lo que te he dicho, tienes que permitir eso. Ahora bien, si tú sabes que el foco de infección está en Madrid, lo lógico es que no permitas que se extienda. Es decir, no permitir el transporte a otras provincias durante al menos 15 días. Eso es lo que se tendría que haber hecho. Bombazo Pero a Madrid, claro, ahí tomar están por los culo, críticos. ya está. Ahí están las críticas primero de que se tenía que haber cerrado todo antes, pero luego 2 semanas después, cuando se aplica el estado de alarma, la oposición se queja de lo contrario, de por qué se cierra ahora. O sea, es que no tiene sentido. Sí, Y a posteriori es muy fácil dar opinión. totalmente de acuerdo. Tú piensas en toda la gente que viene de Madrid a Burgos, a Soria, bueno, a todas las Castillas. O sea, es que tú ves el mapa de cómo ha afectado el coronavirus y ves Madrid, todo ahí, o los alrededores un poco más azules, rollo. Toda la gente de Madrid que ha podido viajar, pues eso, a Burgos, a Soria, a Segovia, que viven allí, lo han podido extender y luego ya el resto de España estaba como más light. Y eso te hace una idea de cómo ha podido ser Madrid, que al final, no porque sea Madrid ni nada, pero es porque son no sé cuántos millones de personas y joder, El peligroso. aeropuerto y... Lo que dice Toyos, o sea, lo que dice Manuel, yo creo que sí, si llegas a cerrar 15 días eso, pues se podría haber evitado, sí. Algo tan gordo no hubiera pasado, pero todo lo pasado, todo es fácil. Sí. Yo creo que es mucha gente moviéndose en muy poco espacio. Solo imagínate cuánta gente se mueve al día en metro en Madrid. Pues es Sí, te doy, por fe ahí. fe de ello. Por eso es que eso es una locura. Yo un día, si quieres, te lo cuento. Sí, Yago, ya sabes que a la gente le encanta que cuentes tus problemas. Sí, lo sé. Un día tengo que hablar del metro de Madrid. Esa Pues maravilla. ahí las distancias y la limpieza, pues yo creo que Nulas. Ea, está bastante Lo bien. Dios. tocas todo, o sea, es que habláis la muy barra, bien, el asiento, el abuelo, Habláis muy bien, chavales? Y me ha gustado mucho este podcast con vosotros, pero os tengo que despedir ya aquí y deciros que me dejéis ya un rato en paz, pesaos. Vale. Bueno, a ver, Yago, recalca que ahora vamos a hacer otro con ellos, no relacionado con el coronavirus, sino con lo que es la sanidad. Sí, en bueno, general, en su opinión. pero o sea, vamos a dejar Mira. correr un poco el tiempo, ¿no? Que descansen los chiquillos y eso. Sí, claro. Sí, bueno, no les estamos explotando ni nada. Pues, pues nada, pues ha sido un placer y hasta aquí el podcast de hoy. Pues muchas gracias por invitarnos. Es verdad, bueno, un aplauso a estos enfermeros que ya no salís a aplaudir a las 8, pues aplaudid a estos que han venido aquí, coño. Al menos, ¿verdad? Venga.